Vamos. Bueno. El tema de los domingos que vamos a estudiar, para mí es el tema más importante del judaísmo. O sea, para mí el tema más fundamental del Yahadut son los Yud, Gimel y Karim Shel Emunah, los 13 principios de fe del judaísmo. ¿Está bien? Los 13 principios de fe del judaísmo es lo más importante porque en eso está parado todo el edificio. O sea, todo lo que nosotros estudiemos de judaísmo, todo está parado en los 13 principios. Sin los 13 principios de fe, cae todo el edificio. ¿Me siguen? Por eso es tan importante. Los 13 principios es lo que más debemos estudiar. Para mí, es lo que le preguntaba a Rambam, a Maimónides, si vos tendrías que elegir qué tema enseñar, ¿cuál elegís? Porque Rambam me enseña de todo, ¿no? Rambam escribió de todo, el Torah escrita, Torah, todo. Mishneh Torah, Mishneh Yot, él escribió de todo. Pero ¿cuál es el tema que más te gusta enseñar? Los Yud Gimel y Karim Shel Emunah. Rambam fue el que los redactó y los explicó por primera vez. O sea, los 13 principios de fe del judaísmo, ahora son tradición oral, es Torah oral. Nada más que Rambam los estructuró. ¿Entendieron? No es que hay mahloket en si son principios de fe o no. No hay duda que son principios de fe. Algunos te pueden decir, bueno, en vez de 3 lo puede dividir en otros grupos, pero son los mismos. ¿Hasta acá está bien? Bueno, en primer lugar tenemos que aclarar, porque yo dije en español, 13 principios de fe. La pregunta es si fe es la mejor palabra para decir emuná, ¿no? Hay que decir 13 principios de emuná. Entonces lo que vamos a hacer ahora primero es definir emuná. ¿Qué significa emuná? ¿Qué piensan? ¿Cuál es la mejor traducción de emuná? O sea, ¿cómo llegar a la traducción? Fe, la palabra fe, ¿qué significa fe? Una creencia. Puedo creer y puedo no creer. Hay gente que tiene fe, gente que no tiene fe. Es una creencia ciega. ¿Ciega? Fe normalmente es como creencia, no sé si necesariamente ciega, pero normalmente fe, en el cristianismo es fe ciega. ¿Qué es una fe ciega? Tenés que creer o reventar. Pero vos decís, no, tenés que creer, es fe. La pregunta es, en el judaísmo no es una fe ciega, ¿no? Es una fe con pruebas, con fundamentos. O sea que no es solamente fe. Si quiero saber lo que significa la palabra emuná, ¿dónde la buscarían? En la Torah, bien. ¿El diccionario? ¿Cuál era el diccionario de la Torah? La Torah. Entonces, ¿qué hay que buscar? ¿Que figure qué palabra? No, David, ya sé que David les enseñó la emuná, pero eso no. ¿Qué palabra tenemos que buscar ahora? Emuná. ¿Dónde figura emuná? ¿En Bereshit figura emuná? En todo el libro de Bereshit es de mucha emuná. Pero ¿figura la palabra emuná? No figura. Figura conjugada, vaya amén, Abraham, min. Pero yo busco la palabra emuná. Por primera vez figura en Sefer Shemot, emuná. ¿En dónde? En Moshe Rabbeinu figura la palabra emuná. ¿Dónde? Ahí, por ahí, pero un poquito una después. Por ahí. Pero ahí todavía no aparece emuná como sustantivo, emuná. Emuná por primera vez aparece, no hubiésemos pensado, ahora voy a ver. Y sobre eso traigo el pasú para ver qué significa la palabra, ¿está bien? En la guerra contra Amalek. Cuarta perashá de Sefer Shemot, hay una guerra contra Amalek. Amalek nos ataca. ¿Se acuerdan de esa guerra? Bueno, si no les explico. Amalek nos ataca, ¿está bien? Moshe Rabbeinu lo pone a Yoshua, ya estaba Yoshua como líder, ¿está bien? Y le dice, agarran 1000 de cada tribu y van a combatir, a pelear contra Amalek. Muy bien. Moshe Rabbeinu sube al monte. Y dice que cuando Moshe Rabbeinu levantaba las manos, ¿se acuerdan esa? ¿O no? Tampoco. Cuando Moshe Rabbeinu levantaba las manos, que ganaban la guerra. Y cuando las bajaba, que perdían. Medio raro, que es magia esto. No. Pero de repente Moshe Rabbeinu también estaba cansado. Entonces vino Aarón, el hermano, y Hur, otro que no es tan conocido, y lo sostuvieron la mano. ¿Está bien? Entonces él siempre tenía las manos apuntando al cielo, los soldados veían a Moshe Rabbeinu, el cielo, Dios está y ganaban la guerra. ¿Está bien hasta ahí? Bueno, ¿dónde aparece la palabra emuná? Ahí aparece Bidé Moshe, aparecía con Moshe, y las manos de Moshe, emuná. Bidé Moshe, emuná.
Parashat Beshalach. Ahora no entendemos, no es tener emuná en las manos de Moshe, ¿eh? No, está bien. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasaba? Moshe se había cansado, ¿se acuerdan? Pero Moshe, ¿qué tenía que tener? Las manos hacia arriba, las manos firmes. Ahora traduzco, Vide Moshe emuná. Cuando las manos de Moshe estaban firmes, ahora voy a la etimología de la palabra emuná, ¿está bien? ¿Qué significa emuná en hebreo? La etimología. Emuná, ahí significa firmes. Las manos de Moshe estaban firmes. O sea, emuná es algo con firmeza. No es algo que tan... ¿Entienden? Ahora voy a ver a dónde va. Es algo firme. Pero tiene que ver normalmente con fe. ¿Cómo es una fe firme? ¿Qué quiere decir? Ahí va. Emuná, ¿qué palabra hermana sería? A ver. Palabras hermanas a emuná. Escribo emuná. Emuná. Hay 3 palabras, Vamos a la más fácil que se ve. Emuná. Hay. Amen. Amén. ¿Ven que tiene el mismo yoresh? ¿Cuál es la raíz de la palabra? Alef, mem, nun. Alef, mem, nun. ¿Ven? Amén es el mismo yoresh. Y también, emet. Ahora voy a explicar. En verdad la palabra emet va con un dagesh. ¿Está bien? ¿Está bien? En verdad la palabra emet, el yoresh tenía que ser omenet. Pero la nun cae. Y por eso se vería en una dagesh en la mem. O la taz, no me acuerdo. En la mem se vería una dagesh. No importa. Pero es el mismo yoresh. Ahora voy a ver. Emuná, amén. ¿Qué es amén? Esa es una traducción linda como los códigos que hicimos antes. Está bien, pero pshat, más literal. Cuando yo escucho una veraja y digo amén, ¿qué significa? Pero varias posibilidades. Así sea. A ver, vamos a ver, Si toman un vaso de agua, ¿qué veraja dicen? Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, she'akol nihya bidbaro. Traducción, que Hashem hizo todo con su palabra. Si yo escucho una veraja que él dice, Benito eres tu Dios, que hiciste todo con tu palabra, yo digo, amén, que así sea. Que así sea, ya fue. Que así sea. Ya hizo todo con la palabra, ¿no? Que así sea. ¿Entiendes mi pregunta? Pero siempre se traduce así sea. Depende. Amén puede ser así sea, puede ser así fue, o puede ser así es. La mejor traducción de amén es verdad. Eso es amén. O sea, cuando yo digo amén, estoy diciendo verdad lo que acabas de decir. Así es verdad, ¿no? Así es. Es verdad lo que dijiste. ¿Me siguen? Si yo escucho una verajá, si yo no sé la verajá, ¿puede decir la verajá él por mí? Y yo digo amén. Él también va a tomar un vaso de agua. Entonces, yo no sé la verajá. Él dice la verajá y yo digo amén. ¿Por qué, si yo no dije verajá, al decir amén sirvió como bendición? Porque cuando yo dije amén, ¿qué dije? Verdad lo que acabas de decir. ¿Entendieron? Si dije verdad lo que acabas de decir, es como que yo lo dije. Es lo mismo. O sea, amén significa verdad. ¿Está bien? Entonces ya podemos ver de dónde viene emuná entonces. Emuná no es solamente fe o fe ciega. Es fe con pruebas, porque es algo de verdad. Vimos que significaba firme. Una fe firme. ¿Cuándo es una fe firme? Cuando lo tengo comprobado o demostrado. Cuando tengo pruebas. ¿Se entendió? ¿A dónde vamos? Y por eso digo que también la palabra asocia es emet. O tenga, emuná, amén, emet. ¿Está bien? Amén. ¿Está bien? Amén, emet, emuná. ¿Está bien? Son 3 palabras socias que tienen que ver con verdad. Emet es verdad. Emet es la palabra verdad. En hebreo, emet significa verdad. De nuevo, no, espera. La palabra clásica para decir verdad es emet. Nada más que yo te enseñé que también amén tiene la misma etimología porque es la misma idea. Cuando yo digo amén es como diciendo verdad lo que acabas de decir. Sí, pero no importa, la palabra es amén, pero viene de ahí, es lo mismo. Es como que en verdad emet se tendría que decir amenet o menet, pero es emet y queda cortito. Y amén viene del mismo yoresh. Obvio, son palabras diferentes, pero es la misma familia, eso es lo que quise decir. La familia de la búsqueda de la verdad, eso quiero decir. O sea, los 13 principios de verdad. No, o sea, quiero dar una traducción, no quiero decir solamente 13 principios de fe, quiero decir más fuerte. Estamos hablando, lo que vamos a estudiar son los 13 principios de la verdad.
O sea, lo que vamos a buscar en nuestras clases va a ser la verdad. ¿Está bien el desafío? Lo más lindo, ¿no? Buscar la verdad. En busca de la verdad. Eso, ¿qué queremos? Buscar la verdad, ¿no? ¿Para qué estar estudiando un año acá? ¿Quieren estar convencidas que esto, ¿no? Y bueno, tienen razón. Y si estoy convencido que es la verdad, eso es lo mejor. El mejor nivel de emuná no es me parece. El mejor nivel de emuná es estoy seguro. ¿Están de acuerdo? ¿Cuál es el mejor nivel? ¿Estar seguro que Dios existe o me parece que Dios existe? Y el mejor nivel es estar seguro que Dios existe. Si yo estoy seguro que Dios existe, estoy mucho más conectado con Dios que si me parece. Si estoy seguro, estoy más conectado. Yo busco la conexión más directa. ¿Está bien? Cuanto más seguro estoy, más conectado estoy. Ya sé que hoy se vende otras versiones de emuná por eso, pero yo estoy diciendo lo que dice Rambam. ¿Está bien? ¿Está bien? O sea, Rambam es bien pensar. No, pensar está perfecto. ¿Qué es estudiar Torah? ¿Estudiar Torah qué es? ¿Que se sepan algo de memoria o pensar? Pensar, ¿no? ¿Están de acuerdo que cuando estudian Torah tienen que pensar? Esa es la idea, ¿no? ¿Cómo incorporás algo? Pensando, analizando. ¿Por qué te da esa cara? Tiene sus preguntas. Bueno, yo lo dije lo que yo voy a enseñar. Ese es mi objetivo. Cuando no sé quién dijo. Vamos a ver. Ese va a ser el desafío del año de estas clases. Nosotros vamos a estudiar Yud Gimel y Karim Shel Emuná. Según Ram, Emuná significa verdad. Por ende, entonces los 13 principios de verdad, los 13 principios de fe, se deberían demostrar. Se deberían demostrar, porque si son verdaderos, hay que demostrarlos. Y eso es lo que vamos a intentar hacer en nuestras clases. Demostrar. ¿Está bien? O traer pruebas. Vamos a ver, ¿quién dijo? Bueno, y si no hay pruebas, puede ser que me acerque a lo máximo. Yo no dije que todo se puede demostrar. No dije que todo puedo llegar a la verdad absoluta. Pero sí hay verdades absolutas. No es todo relativo. O sea, no es todo relativo. Dios no es relativo. Digamos. Ahí tenés la verdad absoluta. Está bien, todo. Pero no quiso decir que Dios, quiso decir que el universo. Habló del mundo creado, no de la verdad absoluta. Pero Dios es el universo, ¿no? No. Eso vamos a ver también. ¿Entendieron lo que dijo? ¿Dios es parte del universo? No, Dios está por fuera del universo. Bueno, esa es la idea, la idea de Einstein. Dios creó el universo de la nada. Dios creó todo de la nada. Si Dios fuese parte del universo, es parte. Entonces, todos. Ese es el error del panteísmo. Que Einstein sigue esa línea. Einstein es más panteísta en ese punto. Es un problema, pero no importa. Vamos a ver. Spinoza fue un gran hereje. Un cofer. Panteísmo significa todo es Dios. Y todos tenemos parte. Todo es Dios, todo. El universo es Dios también. Todo el mundo, en toda la materia también es Dios. Entonces todo es Dios. No, Dios creó todo, no todo es Dios. ¿Entiendes la diferencia? Exacto. Bueno, pero eso hay que estudiarlo, es lo que vamos a estudiar. Bueno, me llevaron sin entrar en eso. ¿Se entendió lo que dijimos hasta acá? Hasta acá estudiamos. Hay 13 principios de emuná, 13 principios de fe. No lo traduciría fe, sino traduciría 13 principios de verdad. O de fe con pruebas. O sea, en otras palabras, lo que busco es el conocimiento. No estoy en la idea de tenemos que hacer un debate sobre qué es mejor, pero ya yo traje como es, pero se puede traer pruebas. Que el conocimiento es el ideal. ¿Están de acuerdo primero o no? ¿Piensan que el conocimiento es algo ideal o no? Para conectarme con Dios, no sé. ¿Y sí? ¿Por qué? Porque no puede ser. Todo lo que pueda conocer. Yo no dije que se puede conocer todo, ¿no? Pero si puedo llegar a conocer, ¿no es mejor? ¿Mejor? También cuando decimos nada, se ven Ishma, no decimos no. Decimos, haremos y entenderemos. No digo, no entenderé, no quiero entender, no, quiero entender. Si puedo, mejor. Si no puedo, bueno, igual voy a hacer. Tenemos obligación de querer saber. Exacto. Tenemos obligación de buscar la verdad, de entender, de tratar. Miren este pasuk. Da et Elohe abija beabdeu. Da, ¿qué es da? Conoce a Dios beabdeu, y sírvelo. ¿Qué dijo? No dijo sírvelo. ¿Qué dijo primero? Conócelo. Primero conócelo, después sírvelo. Primero, ¿qué tengo que hacer? Conocerlo. ¿Y cómo lo conozco si no pienso, si no estudio, si no profundizo, si no? Conocimiento es conocer. Conocer es importante. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Entiende Israel, Hashem existe. Todo está bien. Beyadata ayom beayevot al levabeja. Y sabrás hoy y lo pondrás en tu corazón. Y sabrás. Hay un montón de pesuquí que podemos traer
Jobot Alevavot tiene un capítulo entero. ¿Está bien? ¿Hasta acá está claro? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en las clases de 13 principios de fe? Estudiar los 13 principios y traer pruebas lo máximo que podamos traer de todo. ¿Se entendió? ¿Qué temas vamos a tocar? Ahora más o menos lo que vamos a tocar. Ahora hago así, rápido preguntas. ¿Está bien? Que no las voy a contestar ahora, sino es, de nuevo, incentivar la curiosidad por lo que viene. Primero el primer principio de fe es que Dios existe. Entonces tenemos que estudiar si se puede demostrar la existencia de Dios. ¿Se puede o no se puede demostrar la existencia de Dios? ¿Qué piensan los grandes pensadores de la historia? ¿Está bien? ¿Qué piensan los grandes filósofos? Si se puede demostrar la existencia de Dios, ¿sí o no? Abraham Avinu, ¿cómo llegó a Dios? Razonando, según el Midrash, ¿no? Que primero al sol y adoró al sol, ¿no? Después de noche, la luna y las estrellas. Después dijo, no, tiene que haber alguien que maneja todo. Es un Midrash infantil, pero ¿qué quiere decir el Midrash? Que Abraham Avinu llegó a Dios observando la naturaleza. Esa es la pregunta. Si observando la naturaleza llego a la conclusión necesariamente que Dios existe. ¿Está bien? Segundo, está bien. ¿Se puede demostrar que Dios es el creador de todo? ¿Sí o no? Eso tenemos que ver. Está bien. Una cosa es demostrar que Dios existe, otra cosa ¿qué decía Aristóteles? ¿Sabe las 3 teorías? ¿Qué decía Aristóteles? Aristo. ¿Qué decía Aristo? Que el mundo es eterno. No es que no cree en Dios, cree en Dios, pero al mismo tiempo el mundo también siempre existe. Esa es la teoría aristotélica que estuvo como 2000 años fuerte. ¿Está bien? Está bien. Hasta que vino la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang remató a la teoría de Aristóteles, porque Aristóteles decía que todo siempre igual. Siempre existió, todo siempre. Y también dice Shlomo Melech en Kohelet. Sí. Está bien. Najón, no, pero la pregunta es si es para atrás o para adelante. No, dice que no, que todo es para siempre. No dijo que todo es desde siempre. Eso vamos a ver. El judaísmo dice que Dios creó todo de la nada y puede ser que todo sea para siempre. Eso es el pasuk de Shlomo. ¿Está bien? Entonces, ¿se puede demostrar o no que Dios creó el mundo de la nada? Eso vamos a estudiar. ¿Está bien? Vamos a ver las teorías. Obvio que el judaísmo dice que Dios creó todo de la nada, ¿no? Muy bien. ¿Para qué lo creó? Es una pregunta dificilísima, ¿no? ¿Para qué Dios creó el universo? ¿Tienen alguna respuesta? Ahora pueden opinar chiquito. Para nosotros. ¿Pero Dios necesita de nosotros? No. Entonces, bueno, ¿entienden? Hay un problema teológico. ¿Cómo puedo entrar en el por qué Dios creó todo? Porque sería entrar en la voluntad de Dios. ¿Se puede entrar o no se puede entrar en la voluntad de Dios? Es imposible. Entonces no puedo saber Dios para qué creó todo. No puedo saber entonces. O sí puedo saber para qué estoy acá yo. ¿Cuál es el sentido nuestro en la vida? Sí, eso es, bueno, entonces hay dos preguntas. Una pregunta, para que vean que es una pregunta difícil, toda la Kabbalah, el Zohar, trata de contestar, de ¿para qué Dios creó todo? O sea que no es una pregunta simple, porque es un problema, porque Dios no necesita nada, ¿entienden? Puede ser para darte, pero Dios necesita darte. Dios no necesita nada. Entonces siempre que yo diga para, es un problema. O sea, puedo decir, bueno, de que Dios creó el mundo y me da. Ah, está bien, eso puedo decir, no hay problema. Pero no sé si puedo decir para. ¿Entienden el problema? Bueno. Otras preguntas que tenemos que ver es si hay otras fuerzas. Fuera de Dios, ¿existen otras fuerzas? Parapsicología, astrología, destino, Hamza, Ain Ra, el mal de ojo. Todo eso, ¿existe según el judaísmo o no existe? Brujería, magia. En la perashá de esta semana, la Torá dice prohibido, prohibido, prohibido. Bueno, tenemos que ver. A lo mejor hay cosas que sí, hay cosas que no. También es una posibilidad. No todo sí, no todo no. Pero si existe, tenemos que ver. Porque todo tiene que venir de Dios, ¿no? No pueden haber fuerzas independientes. Hay cosas que sí, pero hay una manera de que entonces no hay que creer. Bueno, entonces no hay fuerzas independientes de Dios. Son fuerzas dependientes de Dios. Entonces tenemos que entender cómo funciona. ¿Está bien? ¿Está de acuerdo que no, todo tiene que venir de Dios, no? Muy bien. ¿Qué principio de fe más hay? Profecía. ¿Qué significa ser profeta? ¿El que adivina el futuro? ¿El que tiene poderes? ¿O qué dice la profeta? ¿O el que transmite el mensaje divino? Entonces para eso tiene que primero recibirlo. Entonces tenemos que ver cuál es la definición correcta en el judaísmo de profeta. Que tiene que ver con captar la palabra de Dios.
Ya les contesto. Profeta es el que capta la palabra de Hashem. Entonces tenemos que estudiar cómo se llega a la profecía. ¿Hay algún método? ¿Cómo el profeta me demuestra que él es profeta? Porque si no, ¿cómo sé si me está diciendo la verdad? ¿Está bien? ¿Y cómo demostramos que la Torah es Min Hashamayim? ¿Cómo demostrar que Moshe es el profeta máximo? Nosotros decimos que Moshe es el profeta máximo, ¿no? Muy bien, tenemos que demostrarlo. ¿Qué pruebas traemos de Torah Min Hashamayim? Pruebas de profecías que se cumplieron, códigos, Kodim, no sé, Ar Sinai, la revelación nacional. Y en este contexto ahí entra que la Torah es eterna. La Torah es para siempre, ¿no? Entonces tenemos que contestar. ¿Y qué le podemos contestar al Islam y al cristianismo? ¿Podemos hacer un debate de religiones? Vamos a intentar, ¿está bien? Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué decimos nosotros? ¿Quién tiene razón? Y dentro del judaísmo, ¿cuál sería la puja? Fuera del judaísmo sería otras religiones. Y dentro, si decimos que la Torah es eterna, ¿quiénes no dicen así? Dentro del judaísmo que no digan que la Torah es eterna. Reformistas, conservadores, reconstruccionistas. Ahí tenemos preguntas. No es obvio, ortodoxia. Entonces quiero contestar. Él dice, no, antes porque era muy... Hasta que sacaban fuego con la piedrita. Bueno, pero hoy en día agarras un fósforo. ¿Por qué no puedes prender fuego? Ah, ¿quién dijo que por eso? ¿Quién te dijo que por la piedra? Tenemos que explicar. ¿Entendieron? Y los últimos principios de fe. La gran pregunta, el principio de fe, por ejemplo, Dios conoce todo lo que pasa en el mundo. Dios sabe todo. Y bueno, la gran pregunta va a ser el libre albedrío. Si Dios sabe todo lo que voy a hacer yo. Entonces, ¿dónde queda el libre albedrío? Porque Dios ya sabe lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, ¿hay libre albedrío? Obvio que decimos que sí, y que Dios sabe todo. Pero la pregunta es cómo lo respondemos, porque aparentemente es un absurdo. Es una contradicción. Entonces, ¿cuál es la respuesta judía para que Dios sabe todo? Y hay libre albedrío. Hasta el final. ¿Está bien? ¿Qué otros principios de fe están al final? We want Mashiach now. Queremos que venga el Mashiach. ¿Está bien? Tenemos que estudiar la época del Mashiach, cómo va a ser. ¿Suena muy utópico o no? ¿Es realista? ¿Quién va a ser Mashiach? ¿Cómo se demuestra quién es Mashiach? Tenemos una religión toda meshijista, ¿no? El cristianismo es una religión basada en el tema del Mashiach. Pero nosotros no aceptamos, él no es el Mashiach. Entonces, ¿cómo demostrar quién es el verdadero Mashiach? ¿Cómo el Mashiach verdadero demostraría? Y, claro, lo que quise decirles, vieron que son los temazos. Para mí son los temas más. Son hartos temas muy... Sí, todos los temas. Y el último principio de fe es la resurrección de los muertos. Resurrección de los muertos. En el final de los tiempos dice que va a haber, que vamos a revivir de nuevo. Tenemos que hablar del mundo venidero, tenemos que hablar del Mashiach, tenemos que hablar de Tejiat Hametim, y para terminar hoy, termino con esto, hicieron un seker, ¿cómo se dice seker? ¿Cómo se traduce seker? Encuestas, ¿está bien? Del objetivo de la vida, ¿está bien? Del objetivo de la vida, o sea, no, vamos a decir, voy a empezar por otro lado. Había un slogan de Coca-Cola, slogan, ¿está bien? Decía así, Coca-Cola, el sentido de la vida. No, me acuerdo en Argentina así, Coca-Cola, el sentido de la vida. Vos pensás y decís, es una tontería. Claro, pero ¿cómo es la idea de la propaganda? La propaganda ataca por el tatmuda, no lo consciente. Profundizaron y se dieron cuenta que la gente tiene preguntas existenciales y la gente no sabe para qué vive. Por eso Coca-Cola puso Coca-Cola, el sentido de la vida. Entonces, inconscientemente, vos decís, bueno, si tomo Coca-Cola parece que ya encuentro el sentido de la vida. Pero lo importante de todo esto es que la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué viene a contestar el judaísmo? El judaísmo viene a contestar especialmente, ¿cuál es el sentido de la vida? Los 13 principios de fe giran alrededor de todas las preguntas importantes. Yo hice así, en resumen, algunas preguntas, pero hay miles de preguntas más. Lo que vamos a hacer en las clases es, vamos a ir principio de fe por principio, vamos a hacer las preguntas pertinentes, vamos a traer pruebas, vamos a demostrar, y si nos convencemos, sí, si no, está bien. ¿Se entendió? Bueno, hasta aquí hoy entonces. Estudiamos de todo un poquito. Mañana seguimos.